Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí otra tardecita más en mi experiencia como escritor, en este caso mi experiencia como escritora, porque tenemos aquí a una escritora con muchos años de experiencia, con títulos a sus espaldas, que es maestra, filósofa valenciana, nacida ahí al ladito, en la Alquería de la Contesa, Mm. y que se llama Pepa Morató Ascó. ¿Cómo estás, Pepa? ¿Qué tal? Hola Leonardo, muy bien, encantada de estar aquí contigo. A Pepa Morató la conocí yo en el Escribivir de hace un par de años, conectamos y la verdad es que le propuse pues entrar en el programa, ella hizo una entrevista escrita, después empezamos a hablar, la visité, estuvimos hablando allí en la Feria de Valencia. ¿Cómo te fue ese año la Feria de Valencia? Hace un par de En añitos, el Pepa. Escrivivir, sí, allí nos conocimos. Pues la verdad es que es una experiencia muy bonita la de Escrivivir, porque es un fin de semana, tú te lo reservas para eso y el contacto con otra gente, el escuchar a los escritores, las charlas que hacen entre ellos, siempre se aprende algo. Aunque tú pienses, yo no voy a aprender este año nada, siempre se aprende algo, siempre. De todo el mundo se puede aprender, de todo el mundo. Y además acabaste enamoradita, me dijiste, literariamente. Bueno, cuando, por ejemplo, Víctor del Árbol es que me entusiasmó. Víctor del Árbol lo vi tan cercano, llenaba tanto el escenario, estuvo tan encantador, se abrió tanto contando toda su vida y cómo había llegado al proceso de escritura. Bueno, de verdad que acabé enamoradica de él. Salía y decía, yo me he enamorado de este hombre. Y me Además que gustó. tiene planta, ¿eh? La voz que tiene y el hombre. Sí, sí, sí. Y sabe comunicar, sabe comunicar. Mucho, mucho. A mí me gustó muchísimo. A ver si soy capaz de traérmelo por aquí a Víctor y que, bueno, que tengamos una charlita. Y en la feria, ¿cómo te fue hace un par de años cuando yo te visité? En la feria, la verdad es que las ferias a mí me gustan mucho. Las ferias del libro me encantan porque es el momento en el que estás en contacto con la gente que viene y te pregunta, aunque luego no se lleven el libro, fíjate, la gente que se acerca para preguntarte por el libro que tienes allí o los libros que tienes, porque este año tenía yo 3 para Ujú. ofrecer, pues es encantador. Y luego tienes muchas anécdotas, ocurren muchas cosas en ese contacto con la gente. ¿Quieres que te cuente alguna? Mira, Claro. por ejemplo, en la feria no de aquí de Valencia, sino en la de Zaragoza, a la que Ujú. me llevó mi editor, que ahora ya ha cerrado definitivamente, porque las editoriales pequeñas ya sabes tú cómo funcionan y no pueden mantenerse. La verdad es que no pueden. Hablamos de nuevo editorial, ¿verdad? Sí, hablamos de nuevo Una editorial. pena. Es una pena, sí, una pena. Pues estuvimos en la Feria de Zaragoza y en la Feria de Zaragoza, pues la verdad es que se acercaba mucha gente y la gente súper amable y además interesada por lo que llevabas. Y entonces expliqué tal y cual. Y por la tarde, cuando ya había pasado la mañana, estaba atendiendo a otra, explicándoles también la novela. Entonces llevaba Lágrimas sobre la acera a esa feria. Y cuando estaba explicando la novela, de repente había una señora allí que estaba parada esperando. Y yo cuando acabé con ellos, le dije, ¿quieres que te cuente? Y me dice, no, no, dices que yo he venido a comprarla esta mañana, te la he comprado esta mañana. He llegado a casa, me he puesto a leerla y he bajado solo para decirte que me está encantando. Bueno, ¡buah! Bueno, eso es una satisfacción, eso es una alegría que te digan eso, Leonardo, que tú lo has vivido y yo lo sé, y eso te llena de verdad. Y luego otra que recuerdo, así que me llegó al alma, fue este año, en la Feria del Libro, que vino por la mañana cuando yo no estaba, porque tú sabes que en las ferias te dan 2 horitas por cada, bueno, te cortan el tiempo, tienes que estar o por la mañana o por la tarde, o 2 horas, lo que sea. Y vino por la mañana y le preguntó a Rubén, al de Nuevo Editorial, la autora de esta novela, del Río Mudo, no está, y le dijo él, no, viene esta tarde. Dice, pues vendré a ver esta tarde. Y cuando yo llegué a mediodía, bueno, por la tarde cuando se abría, me dijo, Pepa, ha venido esta mañana una señora que quiere hablar contigo. Y yo, claro, cuando te dicen que quieren hablar contigo, tú no sabes para qué, ni es para bien, si es para mal, para qué, pero bueno, dices, pues muy bien, que venga a hablar conmigo. Y cuando ya estábamos en plena faena, hablando con la gente y tal, de repente la chica esta, que ya era una señora, pero no muy mayor, me dice, ¿tú eres la que has escrito esta novela? Y yo digo, sí. Dice, ¿en serio?
y se pone así como muy congestionada, las lágrimas a punto de salirle, y yo digo, Dios mío, qué chío para ponerla así. Y me dice, es que, bueno, total, que salí de la caseta y le cogí las manos. Digo, dime, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y entonces me dice, es que yo he vivido una experiencia como la que estás contando en este libro. Y yo digo, ¿en serio? ¿Tal cual? Dice, hombre, a juicio no llegamos, pero prácticamente lo mismo. Y dice, todavía estoy en manos de psiquiatra porque no lo he podido superar y hace ya 10 años. Impresionante. Los médicos me dicen que lo escriba, digo, yo también te lo aconsejo, que cojas papel y lápiz y que empieces y que lo escribas. Escríbelo, porque no te puedes imaginar la liberación que vas a encontrar haciendo eso. Escríbelo, tienes que soltarlo, tienes que echarlo fuera. Es que escribir es maravilloso, para muchas cosas, pero sobre todo para eso, para liberarte de todas las tensiones, liberarte, bueno, de todo. Y porque cuando te pones a escribir, tú no te fijas, ya te metes en la historia, vives con tus personajes, vives con tu trama. Yo a los personajes hasta me los siento para entrevistarlos, para ver qué hacen, qué sueñan, qué llevan en el bolsillo, qué libro tienen en la mesita por la noche, para saberlo todo. La gente muchas veces nos dicen que estamos un poco pirados, ¿no? Porque yo voy hablando sola por dentro de casa y hablo sola y hablo con ellos y hablo con quien sea. Y, y cuando estás en ese mundo, todas las rencillas, menudencias de la vida ordinaria, todo lo que es cutre de la vida, que si este ha dicho esto, que si el otro le ha contestado, que si ahora estos dos están peleados, todo eso ya deja de importarte, es que ya ni te acuerdas porque estás metida en tu mundo, estás metida en tu fantasía. En ese momento eres lo que quieres ser, o una prostituta como en el caso de la novela de Lágrimas, o puedes ser un rey, o puedes ser un criado. Eso es maravilloso, poderte meter en la piel de otro, ver cómo puede pensar otro, cómo puede hablar, qué puede decir. El proceso de escritura, eso es maravilloso. ¿Te ha Como pasado a ti liberación. de meterte tanto en los personajes que, bueno, reírte posiblemente te habrás reído con tus propias ocurrencias, ¿no? Porque tú tienes un componente de humor también en tus obras. Sí, me he reído, he llorado, bueno, de todo, escribiendo, he hecho de todo. Hasta una vez en uno de estos talleres que te ponen cuando estás en una época de sequía, que no haces nada, que no se te ocurre nada, uno de estos escritores que tienen entradas por internet aconsejaba escribir todos los días a la misma hora, aunque sea 10 minutos. Vale, pues yo un día me puse, digo, a lo que sale, además no tienes que corregir, lo que salga, lo que salga, lo que salga, sin preocuparte de nada más. Y empecé, acababa de leer a Clara Obligado, la había oído Clara Obligado, que decía, no prestamos atención a los cuentos infantiles, y los cuentos infantiles tienen mucho que enseñarnos, tenemos que aprender mucho de ellos, dándoles la vuelta, cambiándolos, poniéndolos en otra situación, en otro ambiente. Y entonces digo, mira, voy a empezar a hacerle caso a Clara Obligado y me voy a lanzar por un cuento. Y entonces en una situación actual, empecé a hablar de una niña que vivía con la abuela, que los padres habían tenido un accidente, y de repente el cuento se me va por el tema del terror, pero del terror que se hacía de noche, los árboles del bosque, que la niña se iba por la ventana, que la abuela no la encontraba, que el bosque estaba... Bueno, empecé a meter todos los rollos de los cuentos infantiles, de terror, de los monstruos que puedes encontrar. Empecé a tener un miedo y ya empezaba, estaba escribiendo y estaba mirando la puerta, y digo, para ver si entraba alguien. Digo, no es posible, no es posible que me esté pasando esto. Digo, Pepa, corta que te lo estás pasando fatal. Tuve que cortar. Y ahí me di cuenta que yo de terror no puedo escribir. Yo No, ¿no? cosas de terror y leer tampoco, ¿eh? No me gusta, no puedo con ellas. Si es de día y no es mucho, vale. Me pasó con Drácula la primera vez que lo cogí, la de Bram Stoker, que es un novelón. Sí. Pues la primera vez que lo cogí, que era yo muy jovencita y no era mío, estaba en una casa invitada y lo tenían en la mesilla y dije, hombre, Drácula. Y empecé a leerlo y lo tuve que dejar. Las primeras páginas, esa descripción del castillo, esas uñas largas, cómo trepaba por la pared, Sí, sí, no sí, sí, pude sí. soportarlo, lo tuve que dejar. Luego lo cogí de mayor, ¿no? Y bueno, me encantó porque en el fondo es una novela de amor total.
Sí. la del hombre Tiene que un punto busca. romántico, erótico y Hombre, sí, sí, tiene un sí. punto romántico que dices, es que pobrecito mío, me enamoro de él, o sea, me da igual lo que hagas, es que lo hace porque no puede evitarlo, pero en el fondo es un romántico, está buscando a la mujer de su vida y eso, bueno, eso me encantó. Y tú eres una Y romántica también, ¿no? sí, sí, soy romántica, pero fíjate, no me salen las novelas románticas. Y una vez lo intenté, digo, porque la novela romántica vende mucho. Yo digo, si yo pudiera, no, en mis novelas hay romanticismo, pero una Ujú, novela romántica como tal, no, la que más se acerca es No te fíes. Esa ujú. tiene más cosillas románticas porque es el típico trío, una chica, dos chicos, el ambiente de la universidad, y ahí sí que hay más escenitas y además algunas subiditas de tono, que no suelo poner, siempre suelo tratar el tema un poquito con más delicadeza. Pero Bueno, ahí no, ahí están las escenas cruditas, sí, sí. sí. ¿Y tienes ahí a mano las obras tuyas? Mis novelas a mano, Sí, sí. claro, que te las Pues enseño. léeme, ya que has mencionado la No te Que te fíes, lea. enséñame la portada y Mira, léeme la la de sinopsis, por favor. Ay, pues espera, precisamente No te fíes no lo había cogido, pero la tengo por aquí. Muy bien. A ver, ¿dónde la tengo? La tengo. Maruja Torres, no. Ah, ya, No te fíes. Ahí está, claro, fácil. Mira, Ahí está. saldrá Muy al bien, revés. esa portada la conozco yo. Muy Sale al bien. revés. Yo la veo al revés, sale al No, revés. no, no, aquí sale bien. Ahí sale bien, no te Es fíes. como el cartel, yo lo veo al revés, pero aquí pone Pepa Morato. Sí, vale. Pero tú ahí lo tienes al revés, vale. Yo lo veo al revés, Pues sí. esta novela tiene mucha historia. Esta novela es una casualidad que esté aquí, porque esta novela la escribimos entre tres. Te cuento un Ujú. poco cómo empezó Claro, por esto. supuesto, paso Pues yo estaba tabla. en la feria del libro y estaba promocionando la primera novela juvenil que escribí, que es un poco mitología, bueno, que también tiene su historia, esta del Reino de Eidos, Ujú, está muy juvenil de 15, 14, y, y estábamos en una caseta compartiendo con otro señor de otra editorial. ujú. Y tú no sabes la de colas que había allí para comprar un libro de una autora determinada. Y yo decía, oye, me acerqué y le dije, pero ¿quién es esta autora? Porque yo no la había oído nunca. Dice, es una autora que está teniendo mucho éxito. Escribe romántica y está teniendo mucho éxito. Y son pocas las editoriales que lo traen, nosotros lo traemos y entonces vienen aquí. Claro, van a las demás casetas y les dicen, pero puedes encontrarlo en la caseta número 28, ¿no? Y entonces las chiquillas Claro, venían. Y yo me picó la curiosidad, pues mira, digo, dame una que te la compro. Y le compré la novela y me la traje a casa. No voy a decir ni autor ni nada, ¿no? Me la traigo a sí. casa, la empiezo a leer y yo digo, ¿en serio? ¿Esto es lo que están leyendo? Las chiquillas eran niñas, todo lo que iban a pedirla. Digo, ¿esto es lo que están leyendo? No tenía coherencia, estaba lleno de faltas de ortografía. Bueno, impresionante, impresionante. Y al día siguiente yo le comento a Rosa, que esta novela me la publicó Rosa San Martín, que ya tenía Sí. entonces la editorial La Lupa, y le Ujú. dije, Rosa, digo, que empecé a leer la novela ayer, digo, y no la voy a acabar, no puedo con ella, y le cuento un poco. Y digo, y tú y yo no podríamos hacer una cosa que fuese juvenil y que tuviese un poquito más de enjundia, un poquito más de calidad, que tuviese misterio, que estuviese tal, y me dice, pues vale, dije, pues vale. Y luego me confesó que me había dicho, pues vale, pensando que la iba a escribir yo y que ella corregiría o miraría a ver o tal. Y yo digo, no, ahora vamos a quedar un día a la semana. Y entonces empezamos a quedar un día a la semana, empezamos a pensar, eso que primero lo que haces es el batiburrillo de ideas, ¿no? Sí. Empiezas a lanzar y al final dices, madre mía, pues de todo esto tenemos que sacar una trama. Y sacamos una trama que estaba bastante bien, pues una chica que era la hija de gente que tenía mucho dinero, pero el padre hace unas inversiones y ese Ujú. dinero que tenía que ir destinado para ella para la universidad acaba en nada, el padre se arruina, ella se cabrea con el padre porque claro, ya se había hecho ya la idea de ir a una buena universidad y entonces se tiene que ir a una pública. Y cuando llega allí, a la pública, pues empiezan a ocurrir una serie de asesinatos
y todos los asesinatos siempre giran a su alrededor. De tal manera que tú empiezas a desconfiar de todos, hasta de la propia Sarah Miller, que por eso nos pusimos Sarah Miller, porque al estar escrito en primera persona, en realidad la narradora es ella, Sarah Miller. Y entonces bueno, empezamos a escribir. Una vez teníamos ya toda la trama preparada y todo, al milímetro no, porque al milímetro ni a ella ni a mí nos gusta, pero sí una idea general. Y empezamos a discutir un día que estábamos escribiendo un capítulo sobre cómo decían los chavales, no me acuerdo qué, no recuerdo. Y yo decía que de una manera y ella me decía, Pepa, no, de otra. Y digo, que te digo yo, que hace 2 años que he estado con los chavales de secundaria y que sí que lo decían así. Y ella que no. Y yo he estado con los de la universidad y no lo decían así. Bueno, una tontería, empezamos a discutir. Y entonces dijo ella, espera, que Paula está en su habitación, la voy a llamar. Paula era su hija que entonces estaba estudiando el bachillerato, y la llama. Y mira, Paula, ven aquí, que aquí tenemos una discusión, Pepa y yo. Y yo digo, sí, estamos discutiendo las dos. Y dice, ¿de qué discutís? Y digo, porque yo digo que se dice así esto, y la otra que lo decís así. Y ella se queda mirándonos y dice, pues no, ni tiene razón una, ni tiene razón otra. Y no me acuerdo qué palabra era, pero ella me dijo, ahora lo que haríamos sería, dice yo, cogería la mochila, la tiraría y diría, cómprate una vida. Nos quedamos las dos alucinadas porque nos pareció una imagen brillante. Lo de, tío, o sea, ¿qué me estás contando? Cómprate una vida, a mí no me vengas a llorar. Nos pareció brillante. Y entonces dice Rosa, jo, pues yo creo que la vamos a necesitar. Digo, yo creo que también. Entonces la metimos y ella, pues claro, también quiso participar, se inventó un protagonista. Bueno, y al final acabó así, escrita a 6 manos. Te leo la sinopsis, ¿vale? Que es lo que me he pedido, que me he enrollado. Vamos, pues. Muy bien. Y esta tercera persona, porque a Rosa la conozco, Pepa Morató, ¿cuál es la tercera que me has dicho? ¿La tercera autora? Paula Torres. Paula es la hija de Rosa. Ah, vale, pues creo que nunca la he tenido por aquí. Paula Bueno, si Torres. ella no escribe, ¿no? Es que ella acabó esto y dijo, le dijimos, Terminó. oye, que tienes mucho arte y tal. Y dijo, yo no me voy a dedicar a escribir. Dice, menudo rollo. Dice, te pasas ahí un montón de tiempo, dice, luego no se gana dinero. Prefiero hacer otras cosas. Demasiado esfuerzo. En mi vida como irme a tomar cañas. Yo digo, pues también tiene razón la chiquita, ¿no? Cada uno ya llegará el día. Sí, ya llegará, sí, porque tenía gracia, ¿eh? Tenía gracia. Pues te leo la sinopsis. Mira, con 18 años, Sarah Miller ingresa en la Universidad de Maryland tras renunciar a su sueño de ir a Harvard. Mientras lucha por adaptarse a un lugar al que cree que no pertenece, comienza a actuar un asesino en serie que acaba con la vida de 7 personas. ¿Qué relación tiene con los asesinatos? ¿Por qué mata a personas cercanas a ella? ¿Quién está detrás de esos crímenes o por qué quiere involucrarla? Son cuestiones sobre las que se interrogará la protagonista en esta novela trepidante. Aunque también, de ese primer año en la universidad, la protagonista se lleva a sus mejores amigos, Matt, Ross, Jane, Blake y Aston, y sus primeras experiencias sexuales dentro de un triángulo amoroso que tendrá que resolver. Esa es la sinopsis. No te fíes, es en palabras de la autora, una historia propia de series de televisión, pero que desgraciadamente me sucedió a mí y marcó para siempre mi futuro. Pues Sarah Miller. Sí, es un thriller, sí. Y la verdad es que esta novela estaba dedicada para un público juvenil, pero luego, como estoy metida en grupos de escritura de mayores y todo esto, pues dijeron, oye, Pepa, pues yo también te la voy a comprar porque tiene buena pinta. Al fin y al cabo, pues es de esos asesinatos y tal. Y la compraron muchas personas. Y luego, que fui a otra feria de un pueblecito, me veo a una señora que viene y me dice, ¿tú eres Pepa Morató? Digo, sí. Dice, ¿tú eres una de las que escribió No te fíes? Digo, sí. Dices, y es que yo compré el libro. Digo, y me ha encantado. Yo digo, pues me alegro mucho, cariño, qué bien, ¿no? Muy bien, me gusta mucho. Dice, pero ¿sabes qué me ha pasado con él? Digo, que una amiga me lo pidió y se lo he dejado. Digo, ¿y qué pasa? Digo, pues ahora, dice, que no me lo devuelve. Y yo le digo, oye, devuélvemelo, que yo me lo quiero volver a leer. Y dice que ella también se lo quiere volver a leer y no me lo devuelve. Mira, me hizo mucha gracia porque digo, claro, esto tiene escenitas. Yo digo, esto, no sé, tiene escenitas. Es que hay veces que los libros no se tienen que dejar. Si te lo vas a releer. No, yo he perdido libros por dejarlos que luego, irrecuperables porque los tenía firmados y eso, ay, no, ahora ya no dejo libros, ¿eh?
Bueno, Yo los que están firmados, a gente de que mucha están confianza firmados, que sé que me los va a devolver, sí, pero no me gusta dejar libros, ¿no? Para nada, me muy gusta. bien. Ahora saltamos un poquito porque hemos hablado ahora mismo de no te fíes y yo te quería preguntar un poquito también sobre Lágrimas sobre la acera, que está ambientada en Valencia, en tu Valencia, En en mi el año Valencia. 69 y por lo que comentábamos antes, Mm. por lo que es un poquito hablando de nuestras edades y demás, es cuando tú eras una joven, ¿no? Es decir, Muy joven. Está ambientada en el año 69. El ujú, 69 estábamos todavía en la dictadura de Franco. Esa época yo la viví. Además, ese año fue el año que yo me vine a Valencia. Porque ujú. esto ahí, claro, el paso de pueblo a Valencia que describo, ahí hay mucho de lo que yo sentí en aquellos momentos, ¿no? Pero no es una novela que sea una historia personal, ¿no? Pero bueno, Sí. sí tiene muchos retacitos de cosas que yo viví. Porque también está reflejado ahí el ambiente que yo me encontré aquí en Valencia, que era un ambiente como de desprecio a la gente que venía de los pueblos. Y cuando Ujú. tenías un poquito de acento, decía, ay, es que claro, con ese acento se nota que esta chiquita es que es de pueblo. Y claro, eso entonces a ti te marcaba, a mí me marcaba mucho, a mí eso me dolía, la verdad es que me dolía. Y a Cata le ocurre, cuando llega aquí le ocurre aparte de otras cosas. La de Lágrimas sobre la acera yo la escribí porque esto es como, es que esto es un alegato a la fortaleza de las mujeres de aquella época. Las mujeres de Ujú. aquella época, eh, es que estaban, yo por ejemplo que era pequeña, cuando eres pequeña a ti te educan de una manera determinada, tú no conoces otra cosa y tú crees Ujú. que todo el mundo es así, que en todas partes ocurre lo mismo, eh, tú no te puedes abrir una cuenta del banco si no va tu padre contigo, pues tú le dices a tu padre que venga, que tienes que abrirte una cuenta del banco. Pero claro, entonces se empezaban a cuestionar todas esas cosas, y por supuesto, o sea, nada, muchas cosas que no se podían hacer. Y en esa época es en la que esta chica tiene un sueño, ella no quiere quedarse en el pueblo como quiere su padre, tienen un pequeñito negocio y el padre quiere que ya es mayorcita, que ya salga de la escuela, que ya es hora de salir de la escuela, que no hace falta que haga ni bachillerato ni nada y que se vaya a trabajar o en la tienda ayudando o al almacén para ayudar a la economía familiar, que claro, entonces las economías familiares dejaban mucho que desear, o sea, siempre se necesitaba una manita, venía muy bien. Y esta chica tiene un sueño porque a ella le gusta mucho leer y en su casa no hay libros y tiene una ilusión que es conseguir hacer la carrera de magisterio, hacerse maestra. Su padre le dice que de eso nada, pero la madre la entiende porque la madre ha vivido siempre, ha sido una mujer valiente, pero siempre ha estado bajo el dominio del marido. Si ahorraban un poco de dinero, a ella le parecía bien comprarse, por ejemplo, una casita en la playa que entonces se la podían haber comprado. El marido dice que no, y es que no, y es que no, y no. Y se invierte en una cosa que luego se quedan sin dinero, pues en ese ambiente, a pesar de todo eso, la madre la fortaleza la mantenía y entiende a la hija. Entiende que la hija quiere salir de ese bucle del que ella no pudo. Y entonces del negocio familiar va sisando un poquito de dinero. Sisa un poquito de dinero y se lo va guardando a la chiquilla para que se vaya. Ella no se va de casa sin decirlo, ella quiere despedirse de su padre, incluso va a la habitación donde el padre se encierra y el padre no quiere ni hablar con ella, le dice que si sale de casa que no vuelva a poner un pie allí, pero ella se va. Y cuando llega a Valencia, que bueno, pues describo todo, el autobús que tenías que coger, cómo tenía el autobús paraba en la carretera, llega a Valencia y se da cuenta cuando empieza a buscar un sitio para quedarse a dormir la primera noche hasta situarse un poco, que con el dinero que la madre ha conseguido ahorrar, no tiene para nada, porque está todo muchísimo más caro que en el pueblo, hasta compras una empanadilla cuesta muchísimo más dinero, o sea, no, se da cuenta de que no. Y entonces empieza a bajar el listón, de hoteles empieza a hostales, de hostales a albergues, bueno, en fin, al final acaba en la calle de La Beata, en el barrio chino, y era una casa de prostitución.
Y ella, claro, en cuanto entra se da cuenta allí que aquello no es normal, porque las ve y tal. Y cuando se va, cuando llega a la habitación y la ventana no se abre, y tanta ropa blanca tendida y todo eso, ella dice, madre mía, ¿dónde he venido a caer? Pero bueno, no pasa nada. Yo me quedo aquí unos días y yo me matriculo, me busco un trabajo, encuentro un trabajo con ese dinero, me pago los estudios, me pago los libros, me pago lo que sea, el cuento de la lechera. Pero la vida real no es como tú te la imaginas, y entonces ahí se le tuerce la vida. Ahí se le tuerce la vida porque tiene que hacer cosas que no espera, claro. que está viviendo, que la hacen vivir entre dos mundos, entre el mundo de la universidad y el otro mundo. ¿Pasa algo, Leonardo? No, que estoy Ah, cerrando la no, puerta. sigo. Ah, vale. Todo bien, todo bien. Entonces, claro, ahí hay una lucha muy fuerte entre los dos mundos porque no es solamente que los está llevando, es que los quiere llevar separados y no quiere que nadie de uno se entere de lo que ocurre en el otro. Y entonces Claro. ahí hay mucha... Sí, cuántas historias como esa que Sí, es una para historia que que... es muy dura y con esta historia me ocurrió también una cosa muy bonita con una lectora que me escribió por, no sé si en Facebook o en Instagram y me puso, acabo de leer su novela, me ha encantado. De esta novela tendrían que hacer una película para que todo el mundo se enterara de lo que pasaba entonces, porque claro, yo para escribirla me documenté mucho. ¿Y tú te crees que va a haber mucho escrito sobre la prostitución? Y hay muy poco, muy poco. Encontré algunas joyitas en la Universidad de Barcelona que habían hecho un par de tesis doctorales y unas chicas que habían ido a buscar a las prostitutas de entonces, que por supuesto todavía vivían, y les hacían entrevistas para ver cómo había sido su vida, por qué se habían metido en ese mundo. Y me llamó la atención muchas cosas de las que contestaban. Bueno, en primer lugar, claro, el lenguaje que utilizaban, que no era un lenguaje como academicista, por supuesto, ni formal, era el lenguaje que utilizaban ellas, que es tan estupendo porque es tan espontáneo como el de las personas de pueblo que te dicen unas sentencias que dices, madre mía, esto encierra una sabiduría que es la sabiduría popular de generación tras generación, pues ellas igual. Y una de las cosas que más me llamó la atención al escribir esta novela y buscar la información es la cantidad de mujeres casadas que dejaban a los niños en el colegio y que se iban a ejercer la prostitución, porque con el sueldo del marido no podían pasar. Y entonces eso les repercutía un alivio para la economía familiar. Muchísimas mujeres dejaban con el consentimiento del marido, supongo yo, porque claro, si llevas dinero a casa, el marido me imagino que les preguntaría de dónde lo has sacado y no va a decir estoy de camarera en un bar, porque lo pueden comprobar. O sea que con el consentimiento de los maridos se dedicaban a la prostitución las horas que los niños estaban en el colegio para aportar, ayudar a la economía familiar. Eso me impresionó porque eso no lo había pensado nunca. Siempre había pensado en las chicas que se habían tenido una desgracia, que llamaban entonces, que se quedaban embarazadas, que las repudiaban, que venían de los pueblos, que tal, o que venían, que abortaban, y tal. Bueno, todos los casos que he contemplado aquí en la novela. Pero eso no se me ocurrió pensarlo. Y me desgarró el alma porque dije, madre mía, no sé qué horror, porque si fuera como las de Ámsterdam, que pueden elegir, o sea, que están allí en la cabinita, y si el que se les acerca no les apaña, les dicen que no, pero aquí no, si estas se iban para ver si podían ganarse un puñado de garbanzos, tenían que tragar con lo que fuese, entonces me llegó muy hondo. Qué mundo También más te duro. decir que a mí me llegan las cosas, ¿eh? Sí, Para sí, que me sí, lleguen sí. no necesito mucho, pero sí que escenas y vidas muy duras, situaciones muy duras, muy duras. Y yo por eso cuando ahora hablan con esa ligereza de la prostitución y de tal, digo, madre mía, digo, es que no. Lo mismo que cuando hablan con ligereza del aborto, digo, no saben lo que para una mujer es abortar, no lo saben. Es que hay que ponerse siempre en la piel del otro. Y si no puedes vivir la experiencia, por lo menos intentar escuchar para ver qué ha pasado ahí, por qué se ha llegado a esa situación. Eso es complicadillo, eso
eso te rompe, te rompe. Esta es la Y historia de Catalina, ¿no? sí, esta es la historia de Cata, mi Y Cata. Catalina, la Mi historia Cata es suya que comienza con una lámpara manchada de sangre, ¿no? Que destapa un sí, pasado el oscuro, ¿no? comienzo de la novela es que, claro, luego cuando empiezas a escribir, te empiezas a lo mejor eh, contando la trama, ¿no? Dices, bueno, pues empiezo por el principio, ¿verdad? Pero luego te das cuenta de que si lo empiezas así, a lo mejor el principio no engancha, Uh-huh, uh-huh. ¿vale? Que es lo que ocurre con muchas novelas ¿Y antiguas, que cómo tú... nació esa imagen en ti? ¿Cómo nació esta imagen en ti, la lámpara manchada de ¡Ah! sangre? La imagen de esta en mí, pues mira, esta imagen nació hace muchos años y la tenía olvidada. Cuando yo vine a Valencia a estudiar magisterio, como Cata, yo estudiaba en un consorcio de los colegios de religiosas, se habían juntado todas porque no podían mantener el magisterio por separado. Se juntaron todas y formaron un consorcio y ofrecían el Uh-huh. magisterio religioso. Mis padres, claro, como yo venía de pueblo, no me querían dejar a mí ahí en la pública a saber qué pensaban que era la pública y entonces yo me fui a la religiosa. Empezaron en Santana, que está en la Avenida del Puerto, y luego se fueron a la Avenida del Oeste. En la Avenida del Oeste tenían 2 o 3 pisos, no me acuerdo, 2 creo que eran, donde se daban las clases, y allí iban los profesores y dábamos las clases. Pero claro, allí no había patio para hacer la educación física. Entonces nos teníamos que ir al Colegio de Jesús y María, que está en la Gran Vía, y Uh-huh. para eso quedábamos la monja que nos dirigía, que era la directora, 2 días a la semana, empezábamos a las 8 de la mañana a hacer la gimnasia de 8 a 9 o a 9:30, no recuerdo si era una hora y media. Y quedábamos todas en la puerta de la escuela de magisterio. Y siempre nos decía, todas juntas atravesáis este barrio, pero todas juntas y que ninguna se separe, todas juntas os vais hasta allá, hasta que lleguéis a la Gran Vía, entráis en Jesús y María y allí en el patio hacíamos la educación física. Y nosotras hacíamos caso, hacíamos eso, claro. Es que, claro, lo piensas y dices, es que yo tenía 15 años cuando me vine a estudiar magisterio. Claro. 15 años ahora, ves a los chiquitos de 15 años y dices, pues es que son niños con 15 años. Sí, sí, Pues, sí, sí. pero claro, nosotros sí que pasábamos el barrio chino, pero mirábamos, claro, y estábamos alucinadas, porque allí veías señoras muy mayores con la minifalda, con las medias de rejilla, chiquitas súper jóvenes. Y claro, era un mundo tan diferente al que vivíamos nosotras que a mí eso me atrajo un montón, porque yo pensaba, estas mujeres ya a estas horas de la mañana, ¿están ya desde toda la noche o han empezado ahora para el día? Claro, o sea, un mundo totalmente desconocido. Como decía Dalí, todos los mundos están en este. Pues así. Y era una imagen que se me había borrado. Hasta que un día estaba paseando por la playa. Y paseando por la playa, hablando con Rosa, me dice Rosa, Pepa, va, que mira, que vamos a escribir ahora, vamos a pensar en otra novela y tal. Yo voy a empezar a hacer no sé qué. Y nos animamos mucho, porque ella me cuenta lo suyo, yo le cuento lo mío y tal y cual. Y yo digo, pues mira, yo estaba pensando, dice, pues eso es buena idea. Me dijo, eso es buena idea. Y entonces dije, voy a ver, pero a ver ¿cómo lo hago para que tenga un poquito, porque me gusta también que tenga un poquito de fondo para hacer pensar? Uh-huh. Como mover conciencias, ¿no? Y digo, pues voy a buscar a ver en qué contexto histórico lo meto. No me iba a meter en un siglo que no conozco, que me hubiera llevado muchísimo tiempo y que además se alejaba mucho de mí, pero yo digo, y entonces me acordé de cuando pasábamos el barrio chino, todas las chiquitas, para ir a hacer la educación física en la Gran Vía y pensé, lo meto ahí, me invento un personaje que se viene, que no tiene dinero, que no tiene más remedio que acabar ahí, tal. Y ahí nació, bueno, y eso fue ¡buah! Nació y ya no pudo parar. O sea, ese flash que te da cuando encuentras la historia, porque puedes tener muchas ideas, pero algunas se pierden. Y Claro. además, a veces si no las pillas en el momento en que han surgido, cuando luego retomas y ves la notita que has tomado, ves que ya no te dice nada. Entonces esa historia ha muerto ya. Pero Mm. esta no, esta nació, esta vino con una potencia como una bomba y me puse, y me puse, y me puse. Bueno, y es que es una maravilla, porque te acuestas con la novela, te despiertas si tenías algún problema que no sabías cómo solucionar, lo has soñado y dices, ya sé cómo, y te pones corriendo a escribir sin desayunar y sin nada. Ese momento es magnífico, magnífico. Así se te ve a ti tan lúcida, ¿no? Que me decía.
Que hace unos años ya estabas retirada, pero estás Sí, sí, en sí, tu mayor sí, esplendor, ¿no? sí, 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 porque de verdad que sí, que es que escribir, yo de pequeña escribía para alejarme un poco de la realidad de lo que yo vivía. Yo qué sé, a mí me gustaba mucho leer, en mi casa no había libros, y yo sacaba libros de la biblioteca, pero no tuve suerte, porque una vez cogí cuentos de Navidad, que yo decía, qué bonito, cuentos de Navidad, no me acuerdo del autor, pero era, no me gustó nada. Luego me Dickens, daban, ¿no? ¿qué? Es de Dickens, ¿no? Charles Dickens, ¿no? Eso de Dick, no lo sé, no me acuerdo, solo sé Yo que no creo me que sí. gustó. Y una amiga una amiga no, una compañera me dijo, no cojas ese, que ese es muy malo, ese no te va a gustar nada. Y yo dije, ah, ¿cómo no me va a gustar a mí? Cuentos de Navidad. Pues efectivamente no me gustó. Es de Dick, no lo sé. Si es de Dickens, no me Sí, acuerdo, sí, no sí. sé. Es de Charles Dickens, sí. Pues a mí no me gustó nada. Yo no, entonces, ¿qué tendría? 12 13 años, no lo sé. Y, y luego, uy, se me ha ido el hilo, ¿ves? ¿Cómo se nota la edad? ¿Qué No. te estaba contando? Que Ah, estaba en la biblioteca, que ibas a la como biblioteca, que no tenías no libros en tenía, casa. y como no tenía tampoco dinero para comprarme, hasta que empezaron a darme 25 pesetas. Y con esos 25 pesetas empecé a comprarme la colección de RTV, que tú no la habrás conocido, la colección No, de RTV, RTV. sí, sí que he conocido RTV, sí. ¿La has conocido? Lo digo por la mala suerte de los comienzos. Y uno de los primeros era La hoja roja, de Delibes. Ese sí que me acuerdo. La hoja roja de Delibes. Claro, en ese momento no era mi momento de leer eso. Me pareció otro torro impresionante. Pero bueno, seguí comprándome y entonces tropecé con una de teatro. Eloísa está debajo de un almendro. De Jardiel Poncela. A ver, me están saliendo. De Jardiel Poncela. Y claro, eso me encantó. Me reí, me divertí un montón. ¿Cómo puede pasar esto? Digo, qué chula, qué tal. Y muy bien. Pero Eso me A Miguel recuerda. Delibes lo borré. Ajá. Tachadito. Le puse la cruz. Hasta que me encontré con 5 horas con Mario. Y entonces me dijeron, esta léetela y tal. Yo, no, que a mí ese hombre no me gusta cómo escribe. Madre mía, qué sacrilegio. Miguel Delibes no me gusta cómo escribe. Con la ignorancia que atrevida es, de verdad, a veces. Y cuando cogí 5 horas con Mario, digo, madre, me entusiasmé. Digo, esto ahora sí. Y claro, luego con el tiempo volví a coger la hoja roja y me leí muchas más de él, por supuesto, porque ya pasó a ser de mis favoritos, Miguel Delibes. Muy Y, bien. Y eso me recuerda que tú has escrito varias obras de teatro también, ¿no? A ver, sí, eso que se dice que es un cul de mal asiento, ¿has oído la expresión? Cul de mal asiento, Claro, pues eso claro. soy yo. En mi profesión he pasado por todas las etapas. He estado en infantil, he estado en primaria, he estado en secundaria, he estado en educación especial, en todas las etapas. En cuanto a eso, y en cuanto a trabajos, estando trabajando, yo he participado mucho en proyectos de todo. Por ejemplo, tenemos grupos dedicados a la ortografía, al teatro, a la tutoría, a cómo llevar una tutoría en clase a través del teatro. Y luego, cuando estaba en secundaria, pues empecé, bueno, en primaria ya lo hacía, escribía obras de teatro para los niños. Que venía la Navidad, escribíamos una obra con los problemas que los niños tenían. Que llegaban pues también. Y en secundaria empecé a escribir una obra y empecé a pedir colaboración a los profesores, Ujú. a algunos profesores. Bien, bueno, empecé por uno que sabía que me iba a decir que sí. Bueno, le encantó la idea, era Navidad, hacía de ángel. Muy bien, muy bonito, un compañero con el que sigo teniendo amistad, muy bien. Y luego fuimos ampliando. Otra compañera y yo, que estábamos, las escribíamos, e íbamos ampliando. Ampliábamos y entonces acabó la cosa siendo un teatro que hacíamos a final de curso entre los alumnos que daban la asignatura de teatro y los profesores que voluntariamente venían. Y era una obra conjunta de todos. Pues eso creó un ambiente más bonito no solamente entre profesores y alumnos, sino también entre los profesores para crear más amistad, porque si no, al fin y al cabo, en un trabajo, si tú entras, fichas, das tus horas y te vas, ahí no hay nada, no hay armonía, no hay cariño, no hay... Y eso sirvió bueno, somos un grupito, por cierto, que todavía seguimos juntándonos para almorzar y contándonos cómo nos va la vida con bastante frecuencia y todo. Entonces,
Por eso cuando escribí la novela de No te fíes con ellas dos, yo ya estaba acostumbrada a escribir en grupo, a que tú lleves una cosa pensando que es la maravilla del siglo y que te la tiran al suelo. Pues es verdad, pues igual no vale tanto como yo pensaba. La escribí anoche y yo dije, qué bonito esto, bueno, mañana arrasa. Y llegas y te dicen, no, porque otra ha pensado otra cosa mejor. Es Claro. también una enseñanza, ¿no? Para bajarte un poco los humos. Cuando tú te crees que llevas ahí, uy, no, van a alucinar y no alucinan. Eso Bueno, también. y Y después, y después también está tu alma de relatista, porque también has escrito Almas de barro, que son varios relatos que es que así. ahí fue cuando empecé, porque yo no había pensado nunca ni en publicar ni en nada. Yo escribía y escribía trozos y me los guardaba y ahí tengo un cajón escrito con cosas, pero yo no pensé en publicar. Pero después de lo de hacer las obras estas de teatro, un día llegué a mi despacho, yo tenía entonces la vicedirección del instituto, estaba de vicedirectora y teníamos un despacho compartido la secretaria y yo. Y en la mesa del despacho me habían dejado una hojita que era para un concurso literario. Y yo digo, a alguien se le ha olvidado la hoja. Empecé a preguntar, oye, que os habéis olvidado, alguien quiere concursar en un concurso y se le ha olvidado la hoja. Y nadie contestaba que no, que no, que no. Y entonces el director me dijo, igual te la han dejado para ti, digo, para mí. Entonces, bueno, pues no sé. Y aquella hoja era un concurso muy chulo, porque claro, a mí también me gusta que me pongan retos. Y ese reto era que no sé si habrás oído hablar de una asociación que se llama Ars Creatio, que te pone Sí, dos sí, sí, imágenes, sí, 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 pues sí. ese. Es que he participado en uno. ¿Has participado? He Pues, participado en uno de esos concursos, sí. pues en ese fue, de ese año. Y entonces te pone la imagen y te dice que tienes que escribir un relato de lo que te sugiere esa imagen, pero que tiene que tener Exacto. 1000 palabras exactas, 1000, Exacto a contando el 1000, sí, título. sí, 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 Que sí, como te correcto. pases una, ya te lo tiran y tal y cual. Y bueno, y se lo dije a una compañera que era con la que escribíamos las obras de teatro. Digo, mira lo que me han dejado aquí. ¿Quieres que nos pongamos esta tarde a escribir? Chica, y nos ponemos a escribir lo que nos sugería y a las dos nos sugería lo mismo porque somos muy parecidas. Y empezamos a escribir y nos quedó un relato súper chulo. Oye, pues si ganamos, y lo ¡Ole! tengo aquí. Mira, es, ¿Cómo es? el, 1000 es el de la palabras. lluvia. Es este de la ¡Hala! lluvia. ¡Hala! Muy Muy bien. chulo. Sí, es Sí, ese. sí, 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 Quedamos, sí, creo que las sí. segundas Oye, o así. puede ser que esa imagen se utilizara para algún tipo de relato porque ganasteis o no? ¿Del año No, siguiente o no? No sé, no funcionaba no, así no, no. ese. Cada año, Vale, no. Cada año vale. son fotos diferentes porque ellos también hacen un concurso de fotografía. Entonces, Ajá. las dos fotografías que ganan son las que ponen luego para concurso literario. Vale, 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 vale. Entonces Y, puede ser que sea eso, que yo estuve husmeando en su web y probablemente haya visto ya esa fotografía. sí, claro, seguramente que sí. Seguramente sí. Mm, mm. Y bueno, la escribimos en el tono que pensábamos porque empezamos a investigar a ver a quién le daban los premios, porque según los. Te has silenciado sin querer. Ujú, ujú. Vale, sí. Ya Bueno, está, ahí lo tienes, sí. sí. Que intentas investigar a ver qué tipo de relatos son los que les gustan y tal, y vimos que les gustaban los que eran así como divertidos, carácter jocoso y tal, y entonces escribimos uno, es todo muy chulo. Si quieres algún día te lo dejo Una para. experiencia, sí, sí, una experiencia bonita. Claro, al ser 1000 palabras, no Sí, te voy a decir que lo leas, porque quizás sea sí. muy largo. Ah, Pero pero sí, bien, bien, y le dimos un aire así en tono irónico y hablando este señor lo pusimos como alcalde, del alcalde, que fíjate tú, ahora tendrá, madre mía, ahora tendría mucho más sentido, que encima va claro, encima de un colchón y que sacan sí. a la Virgen en procesión y van todos rogándole que pare la lluvia, que pare la lluvia, que pare la lluvia, y tienen un tropezón y allí se caen, el anda se cae. En fin, lo hicimos divertido y bien, muy bien. ¿Y Y Almas de barro tienes ahí en la sinopsis o no? sí, Almas de barro tengo la sinopsis. Enseña la portada, que es muy chula también. Sí, esta Ahí está. portada, esta portada me la hizo mi hijo.
Es muy Porque chula, ¿eh? este es autoeditado, este lo tengo en No, es muy Amazon. chula y Porque claro, el libro está muy bien. sí, empecé a presentarme, ajá, lo Mi tienes. copia, mi Sí, copia, pues copia. empecé a escribir cuentecitos, luego después de esto hicimos otra en el mismo concurso, luego ya aquella dijo yo ya no tengo más ganas de escribir nada y entonces me quedé sola y empecé a escribir más cuentecitos y algunos pues accesis o segundo premio tal y luego decía y qué pena tener todo esto y no poner, pues me hacía ilusión a mí vermelo todos los relatos en un librito. Y le dije a mi hijo, ¿tú me ayudarías a maquetarlo y a la portada y todo eso? Y me dijo, claro, mamá. Y lo hicimos y digo, oye, pues no queda mal, no queda mal. Y yo lo subo a Amazon y ahí está, en Y Amazon subido. bien que hiciste, te convertiste en una autora híbrida. Sí, Y bien. y así fue como empecé a publicar. Así fue, bueno, después del Reino de Eidos. El Reino de Eidos fue antes. El Reino de Eidos lo escribí estando Tu todavía. primera novela, ¿no? La escribí estando en activo todavía. Esa me, 2011. esa me la inspiraron los niños. Esa fue una inspiración de los niños. Porque los críos en esta profesión. ¿Tú das clase, Leonardo? Yo doy clases de español para Para extranjeros, extranjeros. pero Bueno, pues, también he dado clases de inglés hace unos años. Daba clases de inglés a niños en sí. Andorra. Estuve un año dando clases. También he dado a chavales de instituto. También he dado clases particulares. Ahora estoy dando clases de O español sea para que extranjeros. muy bien. Que tengo el espíritu docente. Lo que Sí, ocurre es que mi trabajo habitual es el de eso, director de una oficina de transporte sí, inglesa. es otro, sí, que eso le ocurre a mucha gente. Pues bueno, en esta profesión, sobre todo cuando estás con pequeños, con los niños pequeños, en todas las profesiones hay momentos buenos y hay momentos malos. Eso es indudable. Pero lo que tiene esta profesión que no tiene otra es que tiene unos momentos que yo digo, es que estos momentos son mágicos, de verdad. Cuando empiezas tú a contarles algo, una historia, y se te quedan así embobadicos mirando, los de primaria, ¿eh? Bueno, los de secundaria muchas veces también, en primero y segundo. Si así las cuentas bien, se te quedan mirando y tú estás allí contando y les ves las caras de entusiasmo y entonces sigues. Ay, eso es una maravilla. Así fue como nació el Reino de Idos. Bueno, el Reino de Idos nació en una clase de secundaria que Uh tenían -huh. en el libro una lectura y esa lectura era actual, pero hablaba, el autor hablaba y ponía un ejemplo de un señor que se había muerto y que no había podido llegar y que no había podido irse a donde le tocaba ir porque le faltaba la moneda debajo de la lengua. Entonces, claro, los críos dijeron, yo no entendían nada. Pepa, ¿qué quiere decir eso? Una moneda debajo de la lengua. Y entonces yo pensé, claro, es que, claro, en aquel momento, que era el 2000 no sé qué, no me acuerdo, no se hablaba para nada de la mitología en Claro. clases, con lo bonita que es. Y entonces yo empecé a hablarles de mitología, les expliqué lo que era y yo dije, pero qué pena que se pierda. Digo, que no podría inventar yo una historia que fuese de aventura, adecuada a su edad, que metiese el tema de la mitología, e incluso si puede ser un poquito de historia también. Pues, bueno, Sí, pues sí, sí. empecé y la escribí. La escribí. Y lo didáctica que es también la mitología. Eh, sí, 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 es didáctica. Luego hice un cuaderno de actividades y todo para que por los que querían cogerla, si la cogían. Luego fui a un par de institutos que la habían cogido a dar una charla, pero esta es blanca totalmente, que cuando llegó un profesor me dijo, dice, te van a reñir. Digo, ¿por qué? Dice, porque dicen, podían haberse dado por lo menos un besito al final de la novela. Y me hizo mucha gracia porque lo estuve dudando. Me hizo, pero pensé, no, que son muy pequeños. Bueno, son muy pequeños, madre mía. A veces pensamos que son pequeños y ellos nos llevan años de diferencia. Porque mira, en la de No te fíes, me la compraron unos compañeros de mi marido que trabajaban en el poli. Y tenían una hija que tenía 12 años. Y yo les dije, no se la dejéis a la niña de 12 años. Digo, que esta está de 16 en adelante. Y dice, pues vale, no la dejaremos. Me los ve otro fin de semana y me dicen, ¿sabes que Carolina se ha leído la novela? Digo, ¿qué me estás contando? Dice, sí, y yo la veo a Carolina, a la chiquilla, y le digo, oye, pero Carolina, digo, pero tú, ¿por qué lees la novela si tus padres te dijeron que no? Y yo te dije que no, que cuando seas más mayor. Y me dice, Pepa, estás muy desfasada, ¿eh?
Dice, tú no sabes lo que sabemos nosotros. A mí ahí no hay nada que me haya extrañado. Le digo, ¿en serio? O sea, ¿de verdad? Yo que pensaba que habíamos puesto ahí escenas de sexo fuertes. Pues no le había extrañado nada. Leonardo, pues no, ahí estaba tan contenta ella, que la había leído. Está muy desfasada, ¿eh? Pepa. Muy bien. No, no, a mí me pasa también, ¿eh? O sea, es decir, te crees que, pero no. Y una preguntita también, porque no quiero que acabemos esta charlita sin que me hables de quizá el título que más me apasiona de tu bibliografía, que es Río Mudo. El río ¿Pueden mudo. contarnos de qué trata Río Mudo y qué lugar ocupa esta obra en tu Sí. corazón? Oh, esta me ha costado un mundo sacarla, un mundo. He hecho rectificaciones, bueno, la de rectificaciones que he hecho. La daba a leer y me decían, te metes ahí en camisa de 11 varas, esto deberías quitarlo, eso no se tiene que poner en un libro, esto, oh, madre mía, lo que me ha costado. Pues está El río mudo, te leo la sinopsis. Sí. ¿Puede un adolescente poner en jaque a toda una comunidad? Susana, una profesora que vive por y para sus alumnos, recibe de forma inesperada una denuncia por acoso sexual. A partir de ese momento comienza a dibujarse un escenario desconocido y no esperado, donde los amigos se vuelven enemigos, las creencias se tambalean, los rumores se disparan y las actitudes cobardes afloran. Toda su vida, tanto profesional como personal, será cuestionada. El poder de las redes sociales y la maledicencia de la gente harán el resto. El río mudo es una obra densa de vida y emoción, una historia tan próxima, tan humana, que nos cuesta creer que se desarrolla en un país imaginario. ¿Podrá Susana salir airosa de él? Esta es lo de la chica aquella que te he contado que vino a la feria del libro, que quería conocerme porque dijo que le había pasado lo mismo, sin llegar al juicio, pero lo mismo. Y también era una falsa denuncia y estuvo, por supuesto, casi a punto de dejarse la profesión. Eh, a ver, yo no me he visto nunca en una, yo me he enrollado siempre, creo que bien con los alumnos, pero sí que he conocido casos de profesores a los que les ha costado entrar en aulas. Es que a veces, y tal como se estaban poniendo las cosas, el tema era un poquillo complicado porque parecía como que los profesores íbamos perdiendo peso en el mundo educativo. Y los padres de repente cuestionaban el trabajo de los profesores sin ir a hablar con los profesores, fiándose solamente de lo de los alumnos. Porque yo, por ejemplo, como madre, cuando he tenido algún problema con mis hijos, que los he tenido en algunas ocasiones, me han llamado los profesores, que han sido compañeros míos, y yo siempre he escuchado a los profesores para poder tomar una decisión. O sea, un padre no puede a pies juntillas creerse lo que el hijo diga. Tiene que hacerle caso, evidentemente. Claro que sí, pero luego tiene que hablar con la otra parte. Es como cuando hay un conflicto entre dos personas. Tú no te puedes poner de parte de una si no conoces la opinión de la otra, porque un mismo hecho lo ven 5 personas y cada uno lo ve de una manera, porque ahí no solamente tú estás objetivando el hecho que ha ocurrido, es que tú ahí metes tus sentimientos, tu vida, la mochilita que llevas de detrás, si eres una persona de un tipo o eres otra persona de otro tipo. No puedes, no puedes, por eso hay que escuchar a los demás, siempre hay que escuchar a los demás. No, tú no puedes juzgar. Bueno, iba a contar una cosa un poco personal, pero bueno, sin decir nombres la puedo contar. El otro día me hablaron de una pareja que se iba a separar y me quedé alucinada. Digo, ¿qué? Con lo bien que se llevaban y luego pensé, Pepa, ¿tú qué sabes? Dentro de una casa nadie sabe qué ocurre. Además, mi padre eso me lo decía siempre. Cuando llegaba casi nos veía a mi madre y a mí dándole al pico, venía y decía, ¿de qué habláis? ¿De qué estáis hablando? No, que nos han contado qué tal. De lo que os cuenten no os tenéis que creer nada y de lo que veáis os tenéis que creer la mitad. Y Es un buen criticar, dicho, ¿eh? nunca tenéis que criticar. Nunca, Es un porque me ha buen tocado dicho, en un una buen dicho. casa, mi padre era una persona extraordinaria, mucho más que nadie que yo haya conocido en esta vida. Él jamás habló mal de nadie. Nunca, nunca. Siempre decía que nadie conoce lo que una persona puede estar pasando dentro de él. Nunca nadie lo sabe. Y además era un defensor de la justicia. Él se encargaba
de hacer los turnos para ir a coger la naranja en el pueblo. Y, y luego delegó con otros para que fuesen otros cabeza de cuadrilla, que llamaban, cap de Sí, cuadrilla. Y entonces le llegó uno a decirle que había uno de los del cap de cuadrilla que siempre contrataba a los mismos y que se dejaba fuera a los andaluces que habían venido emigrados al pueblo. Mi padre que yo eso. Dice, ¿cuántas semanas está pasando eso? Y le dijeron que 3. Dice, ¿y esa familia de qué ha comido estas 3 semanas? Yo no lo he visto nunca en la vida tan enfadado como ese día. Cuando oyó lo que le estaban diciendo, salió por la puerta y yo le dije a mi madre, digo, me da miedo lo que puedo hacer, ¿eh? No lo he visto en la vida así. Se fue y le cantó las 40 al tío aquel. Le cantó, era muy justo, mi padre era muy justo, muy buena persona. muy Y, bien. sí, bueno, pues Y, eso. y has adquirido, y esos valores pues los has adquirido tú. Y Sí, se te nota. mi padre me ha enseñado mucho. De hecho, mira, aquí en mi atril tengo su foto. Ujú. Siempre la tengo delante. Ahí, que yo la vea. Muy bien, muy bien. Siempre la tengo delante porque es que cuando tengo un problema o tengo alguna duda o algo, siempre le Sí. pregunto a él. Yo tengo aquí a mis padres, pero tengo por aquí mis abuelos también, arriba del todo, Sí, porque ya sabes, ¿no? Le tienen mucho cariño, mucho aprecio y eso. ay, Y sí, aquí esas pues fotos, tengo yo ay, me encantan aquí a esas mis fotos abuelos también, antiguas, ¿sabes? sí, Sí, y los tengo yo aquí qué y me guapo. encanta también. Sí, 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 sí. mirarlos, Y- ¿verdad? Sí, es que sí, sí, claro, hombre, es que te da una paz y una sí, tranquilidad, efectivamente te da ¿sabes? paz, te da tranquilidad. Si tienes alguna Sí, duda, consultas, exacto, hablas y te das cuenta de que las cosas que creías tan importantes no lo son tanto. Y a lo mejor exacto. y otras que pasaban como que no eran importantes, resulta que sí que lo eran. Mm. Te Sí, 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 equivocas, sí, sí. te equivocas muchas veces en esta vida y no hay que Y dar es tanta fácil, es fácil. importancia. Al fin y al cabo nos vamos. No hemos traído nada y nos vamos sin nada. O sea que Y no hay que pensar tanto, y es verdad, es que venimos desnudos, ¿sabes? efectivamente, sí, como la historia de Alejandro, ¿no? La habrás leído alguna vez. Que lo dijo. Cuéntamela A esta, mí, porque no lo sé. dice, a mí cuando me muera, haced 2 agujeros en el ataúd y enterradme con las 2 manos fuera, para que la gente contemple con lo que yo he sido, que vine sin nada y que vean cómo me voy con las manos vacías también. Claro, Y y a mí así es. aquella anécdota también me impresionó. Y dije, qué razón tiene. Y no sé, son como máximas que se te quedan y no las olvidas. Cuando te estás en una situación complicada dices, tranquila, tranquila que todo tiene solución. Vamos a ver cómo, si la puedes Sí. solucionar. Y si no, pues la Pero dejas sin correr. embargo, tú en tu obra tratas temas muy duros, crímenes, secretos, Sí. mentiras, la memoria del franquismo, como bien decía. ¿De dónde nace esa necesidad de explorar tuya las zonas oscuras del ser humano? ¿Quieres hacer justicia de alguna manera? ¿Por qué? Totalmente, totalmente. Y para sanarlas un poquito, porque a veces no sabes que las tienes. Y la escritura sirve para eso. Cuando estás escribiendo algo y de repente te viene una imagen, y la memoria es que es muy traicionera, muchas veces está escondida. Los psiquiatras y bueno, la gente que se dedica a esto dicen que lo tenemos todo en la memoria. Lo que ocurre es que a veces no encontramos la llave para llegar a donde está ese recuerdo. Y la escritura es un medio magnífico, porque de repente estás escribiendo algo y de repente te viene la luz y dices, esto, y te acuerdas de algo que te ocurrió, y ese recuerdo te lleva a otro, y ese a Claro, otro, y todo eso son cosas que vas sanando, porque cuando las tienes además tan olvidadas, tan encerraditas y tan guardadas en un cajón es porque te han dolido mucho. claro. Porque si Sí, no, no sí. podríamos vivir. Si todo lo malo que nos ha pasado lo tuviéramos presente, no podríamos vivir. Entonces, Mm. claro, lo vas guardando, lo guardas, lo guardas, lo guardas, ahí en cajoncitos. Y esos cajoncitos no lo sabes que los tienes hasta que no los recuerdas. Y recordar es muy bonito porque uno te lleva al otro y al otro y al otro. Y eso es sanar, eso es sanar. Claro. Yo te voy a hacer las 3 últimas preguntas, vamos a ir pasando a las 3 últimas preguntas, porque Vale. considero que viendo Escribivir, Golem Fest, la cantidad de festivales que hay, certámenes literarios, y yo considero que la literatura valenciana también está viviendo un momento bastante vibrante, bastante interesante, bastante
estamos en ascenso, ¿no? ¿Cómo te sientes tú formando parte de esta generación de escritoras valencianas? Pues mira, yo te diré, cuando uno se pone a escribir y a publicar, si su idea es hacerse famoso y hacerse rico, ya te digo yo que va mal encaminado, ¿vale? Si la idea es, mira, esto que he escrito yo, que me ha salido del alma, que yo creo que tiene un valor, por lo menos para algunas personas, y también les puede servir a algunos, pues aunque sea para 10 personas que lo lean y que digan, oye, pues mira, en este tema no había caído yo, pues a mí esto me ha hecho reflexionar, pues yo ya me doy por satisfecha. Y es cierto que cada vez hay más gente que escribe que cuando te pones a investigación dices, madre mía, es que es normal que no se publique. Bueno, normal que no se publique, entre comillas, vamos a ver, porque las dos grandes editoriales que hay, lo que publican, claro, son un negocio y lo que publican es lo que saben que les va a dar mucho dinero. No se Claro. van a arriesgar con un escritor o una escritora que no la conoce su familia y un grupo de amigos y nada más, que no tenga tirada porque no salga en las redes, porque no sale en la tele, porque no es conocida al fin y al cabo. No se van a arriesgar. Y si es mayor, mucho menos. Claro. Entonces, No, pero yo creo que eso uno lo tiene que tener claro y asumido y pues que llegue a donde llegue, ¿qué le vamos a hacer? A y es donde llegue. así. Yo no voy Y a es, parar de escribir por eso porque yo lo necesito. O sea, por yo voy a supuesto. escribir. Que ya lo sé que luego dices, madre mía, pero si es que siempre son los mismos, ¿no? Los que te lo compran. Te pones en Facebook, te pones en Instagram y tal, pero ¿quién te ha comprado por Facebook e Instagram? Los que se apuntan, que te piden amistad, son también porque son escritores. ¿Cuál es Claro. la finalidad? Que les compres, ¿vale? Pero también hay un poquito ahí en algunos grupos, en algunos grupos, no en todos, en algunos grupos es una maravilla porque estáis todos a la par, muy bien. Pero en algunos grupos sí que hay ¿cómo lo diré? Algunos se consideran como con una especie de estatus un poco superior, ¿vale? Y entonces tú vas, pues también, pues a lo mejor te gustan, tú vas y les compras sus obras y tal y cual, y luego dices, bueno, y yo he hecho una presentación y de todos estos que yo he oído no he venido aquí ni Dios, ni siquiera a escuchar la presentación. No digo ya que compren el libro, porque eso es como en la Mm, feria del libro. Pueden venir a preguntarte, igual no les gusta la idea, no la cogen, pues ya está, pues muy bien. mm, A eso está la mm, feria del libro, para comprar o no comprar, cada uno es muy libre, pero que mm. no se acerquen siquiera a la... Entonces dices, entonces, ¿para qué te quieren? Para que se amigan. Es evidente, ¿no? Hay un poquito de egoísmo y de creerse un poco superior, que tú sí tienes que comprar mi obra, pero la tuya para qué. Yo para leer, que me gusta leer, pues intento leer a un amigo, así de claro. Y te voy a yo, decir una cosa, me yo entretengo también, muchísimo con lo que escribe la gente cercana pero sí que y sí, yo también. yo no pido muchísimo más que entretenimiento ya, porque he Ya, leído tantas cosas que no me han llenado para nada y que parecía que iban a hacer eso, ¿a qué el iba a colmo hacer? de ¿Qué los iba a hacer colmos, maravilla? y digo, a mí esto Sí, no me ha dicho nada, me parece todo tan frívolo y al pues sí, final parece, y la gente, y digo, o la firma, que si este hombre firma un libro mío, mañana se harta de vender, efectivamente. porque desde luego lo que es la literatura brilla por su ausencia. Sí, Y sí, entonces a veces, pues bueno, es que es muy sí, poco popular lo que estamos hablando ahora, Pepa, sí, sí, pero es lo que hay. sí, sí, pero es Al lo que hay, es lo final que hay. hay mucha novelería y hay mucho rollo y hay mucho ínfulas de grandeza. Y al final dices tú, Sí, pero vamos a ver, señor, efectivamente, pero ¿qué te ha creído tú, chiquillo? Que te ha caído efectivamente, que me he caído yo de efectivamente. un árbol ahora, Como decía una amiga que mía, yo dice, lo pido apoyo un poco, ya está, ¿sabes? dice, claro, exacto, que así en el ambiente en el que nos movemos nosotras, como diciendo, a donde llegamos, dice, pues nos sentimos bien, ¿no? Digo, de maravilla, nos sentimos de maravilla, claro que sí. Por Claro, y eso, lo que si hace lo alguien hace se muy mete bien. pensando que va a tener no todo el mundo es como le pasa como a este chico que ha escrito ay, Sí, Custodio. la península de las casas vacías. Ah, no, pensé que me iba a hablar, chico, de que había sacado Broncano, que No, había no, tenido. este que vamos, que ha sido un boom, pero que Mm. claro, llevaba 15 años trabajando en la novela. La había mandado a un montón de editoriales, se la habían rechazado, rectificándola, hasta que al final se duela, y es una novela que a mí me ha gustado, ¿eh?
Pues me ha muy bien, gustado. yo me alegro. ¿Cómo se llama el Rompe, chico? es que rompe con todo. Es que el narrador te sale y habla con Franco, y habla con la gente, y habla y dice, pero por favor, digo, si a mí me echaron atrás una novela porque el narrador se notaba, y a este que está, que lo hace Este evidente, rompe la ahora cuarta resulta que pared es un boom, directamente y ya ahora está, son ¿no? mira, de verdad, yo digo, no sabes nunca, de verdad, no sabes nunca cómo acertar. ¿Cómo se llama, me has dicho? El libro se llama La península de las casas vacías, lo tengo por aquí, ¿Y, si lo compré. y sabes tú el autor? Mira, así se llama, La península de Ah, las casas David vacías. Uclés. Vale, Sí, perfecto. David Ducles. Pues el chico estuvo, pues eso, 15 años escribiéndola y se la echaban, la mandaban a editorial, que no, se la echaban para atrás, pero bueno, mira, ha tenido la fortaleza de mantenerse, rectificar cuando le han dicho que una cosa eso no cuadraba, y bueno, ha sido un boom, no sé ya cuántas ediciones lleva, un montón. Pues no La sé. leímos en un club de lectura que estoy, y, y yo decía, pero es que rompe con todo lo que a ti te dicen que no tienes que hacer cuando eres un escritor novel y haces cursos. Esto ni se os ocurra, que no se note la voz del narrador. Esa la tenía ahí, digo, y a él no es que se le note la voz del narrador, ¿no? Es el narrador para la narración y dice, ahora no te voy a contar ya más de este personaje porque como lo voy a matar dentro de 2 páginas, ya no te voy a hablar de él. Y dices, y me gusta. Y lo estás leyendo y dices, y es que me gusta que lo haga, me gusta mucho además. Claro, y entonces una que pensaba que lo estaba diciendo en mal plan me dijo, pero es que para eso están las reglas, para romperlas. Digo, si estoy Hombre, totalmente de claro. acuerdo contigo, es evidente, ya lo sé, pero que me hace gracia, que tú evitas, procuras no cometer los errores que te dicen que son de novatos y mira, ¿ves? No sabes nunca. Muy Por bien. eso te digo que ni en temas ni en nada tienes que seguir modas. Pregunta que te va a dejar un poco mal con el resto de personajes que has creado. Si tuvieras la oportunidad de A ver, sentarte a tomarte un café, a merendar, a charlar, a cenar con uno solo de los personajes que has creado, con ¿con un quién personaje sería? Con uno tuyo. ¿Con quién serías y por qué? me iría con Cata. Me lo Cata me gusta, imaginaba. Cata me gusta mucho. Y Tiene, tiene algo tuyo, ¿no? si tuviese que hablar con ella, le daría algunos consejitos. Sí, con Cata. Cata es mi personaje favorito. Es mi personaje. Cata me gusta mucho. Es imperfecta, ¿no? Sí, es imperfecta, es indecisa, le cuesta todo mucho. Te podría haber dicho Susana del Río Mudo, pero no, porque esa es más valiente. Esa está luchando hasta el final porque dice, esto no puede ser, a mí no me está pasando y lucha y está... No, me gusta más Cata. Cata es más inocente, es más... Eres una Confía autora más en la gente. ¿eres una autora con alma de madre, por lo que estoy viendo, o qué? Con alma de... Pues puede ser. Pues puede ser porque cuando estoy con los personajes digo, mira, este es como un hijo mío. Este se parece a mi hermano. Pues puede ser, sí. Eres protectora, Además ¿no? me gusta mucho ese que me has dicho. Como te quieres sentar con ella, porque es más, Sí, sí, digamos, más frágil, ¿no? Quizás, sí, ¿no? más frágil. Pobrecita, mi Cata. Sí, con Muy ella. bien. Sí. Me ha gustado lo de alma de madre, Leonardo. No, pregunto, ¿y de qué Sí. hablarías con ella? Hablaría de muchas cosas. Le diría que no se preocupara tanto, que todas las cosas tienen solución, que no se monte los números que se monta, que piense las cosas objetivamente, que dé solución a lo que pueda y a lo que no que lo deje pasar, que las cosas muchas veces hay que dejarlas pasar y no darles tanta importancia. Sobre todo iría encaminado por ahí. Eh, y que a lo mejor que tampoco se preocupara tanto de solucionar la vida de otros y que se mirara un poquito más la suya, que pensara más en ella, que Ujú. a veces ella metía la pata por pensar y por solucionar algunas cosillas de otras y ella se quedaba ahí en estacada. Ajá. Y después de todo lo que has escrito tú y vivido, porque, claro, tú aparte de maestra eres filósofa y tú has vivido en otra época, tú has vivido en una época que creo yo, y corrígeme si me equivoco, porque yo soy muy pro abuela, muy pro madre con respecto a la lucha que habéis llevado a cabo para la igualdad. Y ahora, pues bueno, también se está llevando una lucha para la igualdad, pero no es la misma lucha que hicisteis vosotras desde No, mi punto de vista. Lo vuestro fue
fue como la lucha obrera, pero en las mujeres. Es decir, una lucha de verdad en las calles y ganaste en las calles y sí. tal. Y ahora, pues bueno, sí, es una lucha de mantenimiento y demás. Pero gracias a eso, y hay que daros las gracias a vosotras, las madres y abuelas, pienso yo, estamos donde estamos. Pues te voy a decir una cosa que a lo mejor te va a alucinar. Conocí un caso, bueno, muy cercano a mí, en el que se está dando, porque entonces, claro, nosotros luchábamos por tener una independencia, un poquito por tener los derechos que tenían los hombres. No es que se haya conseguido del todo, porque todavía hay trabajos que si los hace una mujer cobra menos y tal, pero bueno, no tiene ni punto de comparación a cuando yo era joven, ni punto de comparación. Pero también estoy viendo ahora un efecto que no me está gustando, y es que muchas mujeres ahora se han metido en un pedestal y ahora lo que hacen es están machacando a los hombres. Algunas, ¿eh? Algunas. Y algunas muy cercanas a mí que las conozco. Y no es eso tampoco, ¿eh? Tampoco es eso. Era la igualdad. O sea, la igualdad en las cosas que pueden ser iguales, porque gracias a Dios somos diferentes y tenemos bueno, muchas cosas diferentes, pero son complementarias. Pero en las cuestiones de trabajo, en las cuestiones de la ayuda, en las cuestiones... Tiene que ir todo a la par, pero a la par es a la par, no nadie por encima de nadie. Eso no me gusta nada. Ni la mujer por encima del hombre, ni el hombre por encima de la mujer, ni la mujer por encima del hombre, tampoco. Que los están dejando y los están machacando mucho y les están dejando una autoestima que los deja por el suelo. Y eso me descompone porque yo pienso, yo no luché para esto. Esto no es lo que yo quería. Yo no quería esto. Quería una igualdad, una responsabilidad compartida, un mirar al frente juntos, pero un machaque no. ¿Qué me estás contando? Y manipulación a los hijos en contra del padre. ¿Qué? ¿Qué? Como infravalorando la figura del padre, como que el padre no tiene nada que ver, que todo lo ha hecho la madre. ¿Perdona? ¿Cómo qué? No me lo puedo creer. ¿En serio me estás contando eso? No puedo con eso. Esas actitudes de prepotencia, de creerse por encima. No puedo. Que igual es por una falta de autoestima, ¿sabes? Que en el fondo es eso. Pero caramba, no sé, mejórate la falta de autoestima sin machacar a nadie. Si tú para crecer te necesitas machacar a nadie, lo llevas mal, ¿eh? Lo llevas mal, porque no sabes solucionarte los problemas. Y estoy viendo en ocasiones eso y no me está gustando nada. Lo comenté hace poco con una amiga y dice, Pepa, me está pasando a mí igual, que yo tengo una hija y un hijo, dice, y mi hija es de las valientes de tal, y yo le digo, yo a veces habla con un rencor y con una rabia, como si ellas hubiesen pasado, y no lo han pasado, porque ellas son de esta generación de ahora. Pero no, porque si esto te chirría, si lo piensas cuando lo hace un hombre y si es una mujer, si a ti te chirría, está mal. Eso es machismo, o eso es micromachismo, o eso es... Y empiezan a poner Sí, ejemplos hay machismo para todo, sí. Machismo, micromachismo, para todo, tal, hay de todo un poco, para pero todo. Y claro, y ella le dice, hija, que tienes un hermano, piensa en tu hermano. Tú a tu hermano lo ves así como tú estás diciendo. O sea, algunas veces la posturita se ha ido un poco de madre. Algunas sí. veces, ¿eh? No digo Y, siempre. No sí, digo sí, yo te siempre. quería preguntar porque todo esto iba un poco con la pregunta de qué tipo de historia, qué historia te queda a ti por contar, qué proyectos literarios tiene Pepa Morato Ahora, en cabeza ahora de decir, esto lo vale. puedo contar, se lo puedo contar a Leo ahora que no nos escucha nadie y puedo decirle, Leo, pues mira, estoy trabajando en esto o me gustaría escribir una historia Pues mira, sobre Leo, esto. he pasado 2 años mal, ¿vale? He pasado 2 años que he estado un poco desconectada de la escritura y de un poquito del mundo. He tenido una situación conflictiva, se murió mi marido y he tenido que pasar el luto. Lo siento. Entonces, ahí he empezado a escribir, bueno, he empezado no, porque yo ya de jovencita escribía poesía, he empezado a escribir poesía. No me salía otra cosa. Solamente quería expresar sentimientos y bueno, pues tengo un montón de poemitas por ahí tal, que el otro día dije, voy a mandarlos a un concurso a ver, porque me daba vergüenza enseñárselos a nadie, digo, porque me van a decir, esto no vale nada.
porque no sé, no, parece que no tienes tú una valoración propia, siempre parece que desmerece más lo nuestro, ¿no? Y yo digo, luego me mandaron un concurso, digo, y a ver cómo queda. Lo mandé al concurso al de Mislata, un concurso de Mislata de poemas, te exigían un cierto número de versos y tal. Lo mandé y ya me olvidé porque digo, vamos a ganarlo ni pensarlo. Y cuando ya habían pasado unos cuantos meses, yo dije, uy, esto lo tienen que haber ya valorado y voy a ver, me meto en la página de Mislata y el juzgado eran tres señores y habían tenido la decencia de hacer una valoración de cada uno de los que nos habíamos presentado o de los últimos, no lo sé. Y entonces valoraban el ritmo, valoraban el tema, valoraban el tal, y yo digo, uy, digo, pues mi puntuación no está mal, me empiezo a mirar, y estaba la tercera. La persona que había ganado, otra detrás, y luego otro y yo empatado, otro y otra, porque no lo sabes, porque te presentas con un seudónimo. Y yo digo, jolines, digo, pues no están tan mal, ¿no? Pues hoy qué bien. Me subí mucho. Y luego, novelas, tengo 3 empezadas, pero una ya ha tomado fuerza, ya la he retomado porque es la que más me removía por dentro. Y es una novela que va a tratar un poco el tema de la envidia y la avaricia. La envidia y la avaricia. Va de 2 personajes principales. Bueno, creo que me va a quedar bien y ahora tengo que pensar un poco también cómo empezarla para que enganche, para que luego se continúe. Pero bueno, tengo ya 200 páginas o por ahí escritas. Eso está Bueno, fenomenal. Eso está fenomenal. Pero tus novelas son larguitas. Sí, son larguitas, 200, pero aún no la he acabado porque las últimas páginas tienen que ser fuertes, tienen que ser fuertes. Esas tienen que ser fuertes. Y luego estaba pensando, ay, tampoco la quiero acabar mal, porque si acabas las novelas mal, la gente protesta. Tiene que acabar bien. Y como la del Río Mudo, que yo la había acabado mal. La había acabado mal y la doy a leer y tal, y me dice, no la acabes así, no puedes acabarla así. Digo, ¿por qué no? Pero si es que yo he tenido que endulzar algunos finales porque la gente me decía, ¿A ti no, también? y es que yo soy muy trágico para la Sí, gente. sí, Yo es que escribo mucho por intuición, no escribo los finales porque yo quiera hacer feliz a nadie. Yo escribo por claro, intuición, hay historias trágicas, hay historias felices, hay historias claro. que no lo Y que son tienen que y ya acabar está. mal. Claro, Te piden acabar mal y que tienen que te pide, acabar mal. además que lo estás diciendo desde el principio, esto va a acabar mal. Claro, claro, sí. Sí, pero la gente no quiere, no quiere. Y Nos yo, aquí resistimos. en el Río Mudo tuve que poner un epílogo. El epílogo es para tal. Y que una compañera me dijo, Pepa, esta novela me ha hecho sufrir un montón, ¿eh? Dice, no he podido soportarlo, he hecho lo que no había hecho nunca. Irme al final a ver cómo acababa. Y cuando vi que acababa bien, dije, vale, va, pues ya la puedo seguir leyendo. Digo, ¿ves? Si no, no la escribo, no Si la no, leo. no lo hubiera acabado de leer. Digo, pero mira, en fin. No sé si Qué te he bien. contestado a lo que me has preguntado. ¿Qué me habías No, sí, preguntado? estupendo. Yo digo lo mismo, aquí no hay reglas en este espacio. Aquí podéis contestar lo que os dé la gana, que va a estar bien. Y más si nos reímos, ¿sabes? Es así, No, sí. no tiene La más. verdad es que sí, es que no parece que estés haciendo ahí una Sí. entrevista al uso, que te pones nerviosa. No, Si no contestáis una bien, es que conversación, una la pregunta conversación estaba entre mal amigos. formulada y ya está. Ya No está. pasa Sí, nada. sí, sí. Pues, Pepa, Sí, me he echado un buen ratito. A yo, ver si sacas yo también. pronto una nueva novela, una nueva obra y te vienes por aquí y la presentamos, ¿que no? Vale, cariño. Mira, fui ¿Vale? al pueblo a hacer una presentación, me llamaron del ayuntamiento. Y claro, una presentación, pues tuve que hacer pues un poquito, ¿no? Mi vida y cómo me iba a empezar a escribir y todo tal. Y me gustó más ir allí al pueblo, la gente que vino, allí en una salita, estuvimos todos. En la presentación dices. Sí, hice una ¿En dónde? ¿En presentación. la alquería de la Condesa? Sí, sí, me llamaron del ayuntamiento, claro, que ahora están Cuéntame amigos un míos en poquito el ayuntamiento. antes de despedirnos. Cuéntanos esa presentación, que se te ha iluminado la cara. La sensación que tuve cuando fui, dices, Ujú. bueno, pues eso, primero cómo la enfocaba, cuando tuve que prepararla, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Digo, no puedo hacerla como una presentación normal, esto tiene que ser algo más entrañable. Y como, claro,
mis amigos ahora tenemos una peña, los que éramos los amigos, que nos mandamos WhatsApp todos los días y eso, y nos comunicamos las noticias. Y cuando fui a hacerla, porque claro, allí estábamos todos, pues empecé a contar un poquito todo de las anécdotas de cuando éramos pequeños, de cuando éramos jóvenes, de cómo me han servido esas vivencias a la hora de escribir, cómo nos educaron entonces, cómo era la vida en el pueblo, que la vida en los pueblos era una maravilla porque es que te educaba todo el mundo. Las puertas estaban abiertas, tú entrabas y salías, pero si tú hacías algo mal, allí estaba el señor Juanito que te decía, Pepita, això que has fet ho dirà ton pare, eso no es pot fer, y tú decías, ay, que me han pillado, ay, que me han pillado. Y Y te ibas cuando, pero si a corriendo. mí eso me ha pasado, Pepa, es decir, de llegar a mi casa y decir, mi madre, ¿tú qué has hecho? Y decir yo, pero ¿cómo se ha enterado mi madre antes de llegar yo a mi casa? Sí, ¿Sabes? sí, sí, sí. Y conté una anécdota de una vez, una amiga y yo, que fuimos un domingo por la mañana, salimos de misa y nos fuimos a un huerto, que había una higuera que ya la teníamos nosotros junada a comer higos. Y nos cogimos la falda, eso que te levantas la falda para ponerte muchos higos, para luego comértelos tranquila. Y cuando estábamos allí oímos la voz del guarda que estaba por allí. Chiquetes! Y quedamos las dos, tiramos todos, los chafamos para que pareciera que se habían caído de la higuera y cogimos carrera para que no nos pillaran. Y lo que tú dices, cuando yo llegué a casa estaba mi padre y me dice, Pepita, ¿de dónde vens? Y yo, de jugar, no es lo que me han dicho. Y yo, madre mía, y mi padre jamás me ha puesto la mano encima, ¿eh? Ni me ha levantado la voz, ni me ha dado ni me ha levantado la voz. Pero me dijo, senta't que tenim que parlar. Madre mía, cómo me temblaban las piernas, ¿eh? Y ahí me explicó que el trabajo de la tierra es trabajo sagrado y que todo el mundo cuando trabaja es porque necesita luego que haya una cosecha que se la compren y tal. Si yo estoy robando esa cosecha, estoy privándole la comida a una familia. Nunca he vuelto a coger nada de ningún huerto. Nunca. Nunca. Porque me acuerdo siempre de las palabras de mi padre. No me extraña que haya salido maestra, filósofa y escritora. Con ese padre no me extraña, Sí, ¿eh? mi padre Porque tiene las tres vertientes. Muy bien. era una Pues persona nada, entrañable. Mi pues padre. nada, Pepa, un Un besito a beso muy ti, grande, un Leonardo. Ha besazo sido a un la familia, tus placer. hijos no ha sido, no van a, han nacido para tanto, le tiene que decir a tus hijos, no ha A sido para mis tanto, hijos. que tú decías antes, uy, no, como estuviera un poquito, ha nacido para Mi, tanto, mi va. hijo esta mañana, esta ubicación me ha hecho cambiar la pantalla de donde la tengo. Mamá, no vas a hacer la entrevista bien, que se vea el armario ahí, todo eso. La luz. Haz el favor de ponerte las luces. Bueno, me ha montado una que, hijo mío, me has desbaratado todo, luego te pones, porque él ha estudiado comunicación audiovisual. Y además el stream este me lo ha puesto esta mañana para ver si nos oíamos y tal. Pero yo no las tenía todas conmigo, menos mal, ¿ves? Me las han mandado por Instagram y he sido incapaz. Digo, es que soy incapaz, no he podido. Cuando me Muy has dicho bien. te lo mando por correo, digo, por Se favor. arregla y ya Por está. favor. Y nada, muchas gracias a tu hijo por el despliegue. Y yo lo he tenido más fácil. Yo he puesto aquí una cortina con el nombre de la gran Pepa Morató. Y nada, me despido de ella, de un besazo. Y que Un aquí estamos para lo que besazo. quiera. Y que si viene a Así, Gandía, Pepa, me avisa, ¿vale? Nos tomamos un vale. cafelito, lo que sea, ¿vale? Un besazo, Leonardo. Ha sido Venga, un un abrazo placer de artista. A cuidarse. compartir este rato contigo. Hasta luego.